Hola, bienvenido. Hoy te voy a enseñar la sección 20, arrendamientos de NIS para pymes. Comenzamos. Alcance de sección 20, arrendamientos. Aplica a todos los arrendamientos. Excepciones, exploración y uso de recursos naturales, sección 34. Acuerdo de licencias, sección 18, intangibles. Arrendamientos operativos onerosos, que se ve en la sección 21. Propiedades de inversión, que se ven en la sección 16. Y activos biológicos, sección 34. Definición de arrendamiento. Es un contrato que transfiere el derecho a usar un activo por un tiempo determinado a cambio de pagos. Clasificación. Tenemos arrendamiento financiero, el cual transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas de la propiedad del activo. Y arrendamiento operativo no transfiere todos los riesgos y ventajas de la propiedad de un activo, ¿no? La clasificación se determina al inicio del contrato. Arrendatario, arrendamiento financiero. Reconoce activo y pasivo por el menor entre valor razonable del bien y valor presente de pagos mínimos. El pasivo se mide con el método del interés efectivo. El activo se deprecia por vida útil o plazo del contrato, el menor. Arrendatario, arrendamiento operativo. Los pagos se reconocen como gastos linealmente durante el plazo del contrato. Excepción: si los pagos varían con la inflación o si otra base refleja mejor el patrón de beneficios. Arrendador, arrendamiento financiero. Reconoce un derecho de cobro, inversión neta. Reconoce ingresos financieros aplicando una tasa de rendimientos constante. Se elimina el activo del balance o del estado de situación financiera, ¿no? Arrendador, arrendamiento operativo. Mantiene el activo en su estado de situación financiera o balance, ¿no? Reconoce ingresos lineales, salvo base más representativa. Costos directos iniciales se capitalizan y se distribuyen durante el plazo. Venta con arrendamiento posterior. Si es financiero, es una ganancia diferida y reconocida durante el plazo del contrato. Si es arrendamiento operativo, el precio razonable se reconoce inmediatamente. Si precio de venta menor que valor razonable, hay una pérdida inmediata, ¿no? Salvo compensación futura. Si el precio de venta es mayor a valor razonable, hay un exceso del cual se tiene que diferir. Revelaciones. Arrendatarios y arrendadores deben informar pagos futuros mínimos hasta un año, entre 1 a 5 años y más de 5 años. Cuotas contingentes, opciones de renovación o compra y restricciones contractuales. Bien, pasamos a los casos prácticos. El primer caso práctico que vamos a ver es un arrendamiento financiero y vamos a hacer la contabilidad desde el punto de vista del arrendatario, ¿no? Definiciones, vamos a definir: el arrendador es la persona física o jurídica dueña del bien y el arrendatario es la persona física o jurídica que adquiere el derecho a usar el bien, ¿no? También se le llama inquilino, ¿no? Muy bien, en este caso el arrendador es Leasing Max Rental S.A. y el arrendatario es Transportes El Corralón S.A. La transacción es un arrendamiento financiero de un camión por un plazo de 3 años. Las condiciones son las siguientes, ¿no? El pago mensual será de $8.500, el pago es adelantado, la tasa de interés incremental por préstamos es 10% anual. El valor razonable del bien arrendado son $285.000. La vida útil del activo se estima que es 8 años. Es la vida útil técnica, ¿no? También llamada vida útil económica. La opción de compra se ejercerá al final del contrato, ¿no? En este caso se estima que será o se determina que será 0.5% del valor razonable del bien arrendado. Muy bien, los datos del contrato los tenemos aquí, ¿no? Valor razonable del bien arrendado, los $285.000. La vida útil del activo, 8 años. La opción de compra en porcentaje, 0.5%. Esto nos da una opción de compra en dólares, ¿no? De $1.425, ¿no? Multiplicamos 285.000 por el 0.5%, ¿no?
El tipo de pago le ponemos 1 porque es adelantado, ¿no? En este caso, 0 es cuando el pago es al final del periodo y 1 cuando el pago será al comienzo del periodo. En este caso es el pago adelantado, le ponemos 1. Pago mensual de $8.500. La tasa de interés incremental por préstamo es 10% anual. La tasa incremental por préstamo mensual es 0.80, ¿no? Para lo cual utilizamos esta fórmula que ven aquí, ¿no? Tenemos el plazo de contrato 3 años, en meses serían 36, ¿no? 36 meses son 3 por 12, 36 meses. El valor futuro es cero, porque al final, cuando se cancelen todas las cuotas, el saldo será cero. Muy bien, clasificación de arrendamientos. ¿Qué nos dice la sección 20 de NIF para PYME? ¿No? El párrafo 20.4 nos dice que un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. El párrafo 20.5 nos da ejemplos de situaciones que individualmente o en combinación normalmente llevarían a clasificar un arrendamiento como financiero. Son: el arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario a la finalización de su plazo. Y B, el arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea lo suficientemente inferior al valor razonable en el momento en que la opción sea ejercitable, para que el inicio del arrendamiento se prevea con razonable certeza que tal opción se ejercitará. Como vemos aquí, en este caso se establece que sí se va a ejercer la opción de compra, ¿no? Al final del contrato, y esta será, pues tendrá un valor mínimo, ¿no? De $1.425. Muy bien, ¿qué más nos dice esto? Que el plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si no se transfiere la propiedad. Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es, al menos, sustancialmente igual a la totalidad del valor razonable del activo arrendado. Y los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes. Muy bien, en el paso 1 vamos a calcular el valor presente de los pagos mínimos, ¿no? El párrafo 20.10 nos dice que el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento debe calcularse utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Si no se puede determinar, se usará la tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario, ¿no? En este caso, la tasa de interés incremental se ha establecido que es el 10%, ¿no? La tenemos aquí, 10% anual, ¿no? Mensual nos da 0.80. Son 36 meses de plazo de contrato, pues son 3 años. Tenemos el valor razonable, los 285.000, y el valor presente lo calculamos con la función BA, valor actual. ¿No? Tenemos los datos, la tasa es 0.80, ¿no? 0.79 aquí. El número de periodos son 36 meses, el pago es 8.500, los futuros 0 y tipo 1 porque se pagará al comienzo, ¿no? Y le damos a aceptar, ¿no? Los datos los estamos tomando de acá, ¿no? Como pueden ver. Entonces nos da un valor presente de 267.199, el cual es menor que el valor razonable del bien arrendado, ¿no? El cual es 285.000. Muy bien, en el reconocimiento inicial del párrafo 20.9 nos dice que al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, un arrendatario reconocerá sus derechos de uso y obligaciones bajo el arrendamiento financiero como activos y pasivos en su estado de situación financiera por el importe igual al valor razonable del bien arrendado o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento. Entonces aquí nos dice que elegir el menor, ¿no? Si el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si este fuera menor. En este caso, este es menor. Entonces el asiento contable es el siguiente, ¿no? Tenemos un activo por derecho de uso y utilizamos la función min, que significa mínimo, ¿no? Vamos a utilizar el mínimo valor. Nos va a traer aquí el mínimo entre esos dos valores y nos da el que el mínimo es pues, 267.199, que es el valor presente de los pagos mínimos. Entonces, este es el activo por derecho de uso con este valor, ¿no? Se reconoce al inicio con el valor de $267.199 y se abona a un pasivo por arrendamiento por el mismo importe, ¿no? 267.199. Este es por el reconocimiento inicial, ¿no? Por el registro de contrato. Muy bien, ¿cómo determinamos
La depreciación, el párrafo 20.12 nos dice que un arrendatario depreciará un activo arrendado bajo un arrendamiento financiero de acuerdo con la sección correspondiente de esta norma para este tipo de activo, es decir, la sección 17 propiedades, planta y equipo, la sección 18 o la sección 19 combinaciones de negocio y plusvalía. Bueno, en este caso lo que estamos alquilando es un camión, ¿no? Y el camión forma parte de propiedad, planta y equipo, ¿no? Como un activo por derecho de uso. Entonces, vamos a aplicar, en este caso, la vida útil del activo, ¿no? Que es 8 años. Lo vamos a apreciar, lo vamos a depreciar por los 8 años. Por 8 años, no por el plazo del contrato. El plazo del contrato es 3 años, pero la vida útil del activo es 8 años. Además, ¿por qué elegimos 8 años? Porque al final del contrato se va a ejercer la opción de compra, ¿no? Eso se determina al inicio que sí se va a ejercer la opción de compra, ¿no? La cual es por un valor mínimo, ¿no? De $1.425. Entonces, en este caso, vamos a depreciar el activo por la vida útil económica de 8 años y no por el plazo del contrato de 3 años. ¿Qué más nos dice el párrafo 20.12? ¿No? Nos dice, si no existiese certeza razonable de que el arrendatario obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se depreciará totalmente a lo largo de su vida útil o en el plazo del arrendamiento, según cual sea menor. En este caso, ¿no? Si no existiese certeza razonable, ¿no? De que el arrendatario obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento. Este no es el caso, ¿no? En este caso estamos estableciendo de que sí se va a ejercer la opción de compra al final del contrato. Entonces, no aplicamos este párrafo, ¿no? De depreciarlo en el plazo del contrato de 3 años, sino lo vamos a depreciar en 8 años, porque sí se va a ejercer la opción de compra. ¿Qué más nos dice este párrafo, no? Un arrendatario también evaluará en cada fecha sobre la que se informa si ha deteriorado el valor de un activo arrendado mediante un arrendamiento financiero. Para eso se tiene que ver la sección 27, deterioro del valor de los activos. Bien, en otras palabras, en resumen, si la propiedad se transfiere o hay opción de compra ejercitable con certeza razonable, depreciar por la vida útil económica del activo, en este caso 8 años. Si la propiedad no se transfiere, depreciar por el plazo del arrendamiento o la vida útil, el menor de ambos. Bien, tenemos acá el registro de activos por derecho de uso, ¿no? Tenemos la descripción que es un camión, la vida útil será 8 años, el costo es el valor presente, los 267.199, ¿no? Que hemos determinado aquí. ¿Ya? Es el costo. Valor residual consideramos que será cero. El importe depreciable es costo menos valor residual, nos da 267.000, ¿no? Ya que el valor residual es cero. Depreciación anual, pues dividimos los 267.000 entre los vida útil, que es 8 años. Eso nos da 33.400 de valor residual. El valor en libros al final del año 1 será de 233.799, ¿no? Y la depreciación mensual pues será los 33.400 entre 12 meses, ¿no? Bien, vamos a hacer la contabilidad del mes uno entonces del gasto por depreciación, ¿no? En este caso también podría ser costo, ¿no? Muy bien, gasto por depreciación, los 2.723 del mes uno. Vamos a hacer la contabilidad del mes uno y se abona, va en el haber, la cuenta de depreciación acumulada, activo por derecho de uso, ¿no? Los 2.783. Bien, pasamos al paso 4, que es actualizar el pasivo. El párrafo 20.11 nos dice que un arrendatario repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente utilizando el método del interés efectivo. El arrendatario distribuirá la carga financiera a cada periodo a lo largo del plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante en cada periodo sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. Un arrendatario cargará las cuotas contingentes como gastos en los periodos en los que se incurran, ¿no? No dice una tasa de interés constante, pues en este caso tenemos una tasa de interés del 10%, ¿no? La cual es constante para todos los 3 años del contrato, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer la actualización del pasivo. Para eso tenemos que hacer un cuadro de costo amortizado, ¿no? Por los 36 meses que dura el contrato. El saldo inicial será el valor presente, los 267.199. Ese es el saldo inicial.
¿no es cierto? Los pagos pues son constantes, ¿no? La cuota es 8.500, todos los meses se pagarán 8.500, es el mismo importe. Y los intereses pues se calculan de esta forma, ¿no? Como el pago es adelantado, entonces al saldo inicial le restamos el pago, los $8.500. A ese resultado se multiplica por la tasa mensual, que es 0,80, ¿no? Y así para todos los meses hacemos lo mismo, ¿no? Ahora determinamos el saldo final, que es pues la sumatoria, ¿no? Al saldo inicial le restamos los pagos y le sumamos los intereses. Eso nos da el saldo final. El saldo final del mes uno pasa a ser saldo inicial del mes 2, ¿no? Y le aplicamos la misma fórmula para los intereses, ¿no? Y así para todos los meses. Al final, en el mes 36, aquí nos debe dar cero, ¿no? El saldo final cero en el mes 36, y es cero es correcto. Muy bien, vamos a hacer la contabilidad del mes uno. Vamos a contabilizar el gasto financiero. Del mes uno tenemos, ¿no? Que es 2.063. Hemos calculado aquí en 2.063 los intereses del mes uno. Gasto financiero con abono a la cuenta pasivo por arrendamiento financiero, en este caso, ¿no? Ahora vamos a hacer el pago de la cuota 1 del arrendamiento, ¿no? Pasivo por arrendamiento financiero, 8.500. Se pagó cuota 1, $8.500, ¿no? Y se abona pues al efectivo, ¿no? Se está saliendo el efectivo. Bien, vamos a ver entonces el caso de arrendamiento operativo, el cual es mucho más sencillo, ¿no? Tenemos el siguiente caso, la industria retail, local comercial en arrendamiento operativo. Hechos, local de oficinas, contrato operativo a 5 años, sin transferencia de propiedad, sin opción de compra barata. El pago anual fijo será de 100.000 unidades monetarias pagado al inicio de cada año. Análisis normativo, clasificación, no hay transferencia de riesgos ni ventajas, ni opción de compra barata, por tanto es un arrendamiento operativo. Los datos del contrato es un pago anual fijo de 100.000, tipo de pago es adelantado. Hacemos la contabilidad, en este caso es un gasto, ¿no? El arrendamiento operativo es gasto, se reconoce como gasto por arrendamiento 100.000 en el debe y el efectivo por 100.000, ¿no? Por año uno. ¿Qué nos dice el párrafo 20.15? Nos dice que un arrendatario reconocerá los pagos de arrendamiento bajo arrendamientos operativos, excluyendo los costos por servicios tales como seguros o mantenimiento, como un gasto a lo largo de la duración del arrendamiento de forma lineal, a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón del tiempo de los beneficios del usuario, incluso si los pagos no se realizan sobre esa base. O los pagos al arrendador se estructuran de forma que se incrementen en línea con la inflación general esperada, basada en índices o estadísticas publicadas, para compensar los incrementos del costo por inflación esperados del arrendador. Hay casos, pues, en el contrato de arrendamiento que se estipula, ¿no? Que la cuota, el pago del arrendamiento se incrementará en forma anual en base a la inflación, ¿no? Si la inflación es el 2%, pues al año 2 se le multiplica, por ejemplo, los 100.000 por 1 más 2% y ese será el importe que se pagará en el año 2 y así para el resto de años, ¿no? Bien, amigos, con esto concluyo esta presentación. Nos vemos pronto.